Hijo de gato no tiene por qué cazar ratón. Por Ángel Alexis Lugo Cruz. Bienvenidos a este video, el cual es un tema que preparé hace años. Espero que lo disfruten y que apliquen los consejos que les doy en él, ya que fueron inspirados por Dios. Es mi deseo y oración, que el Señor bendiga a todos los que vean el mismo. Ahora, vas a ver un corto video que bajé del internet, y que apenas dura varios segundos. Por favor estén muy atentos. En el video viste a un pequeño gatito dormido y un ratoncito, buscando acomodarse junto al gatito, hasta que ambos se quedaron dormiditos juntitos. Les voy a contar una anécdota, que me sucedió hace años, cuando estudiaba en el Centro de Artesanías Cotuí de San Germán, que es como una escuela para jóvenes y adultos con impedimentos. Un día estaba conversando con la que era mi maestra de computadora en aquel entonces. Ella me estaba hablando de su hijo mayor, que para aquel tiempo tendría como entre 5 a 7 años. Me decía que su hijo estaba haciendo muchas travesuras en la casa y en la escuela, y que ella no sabía a quién el niño salía así, tan tremendo. Yo le dije, hijo de gato caza ratón. Ella abrió los ojos bien grandes, me miró, y sorprendida, pero riéndose me dijo, gracias por lo que me toca. La razón por la cual yo le dije, hijo de gato caza ratón, es que ella también hacía sus travesuras en el centro, tanto a estudiantes como al resto de los empleados. Y en varias ocasiones hasta fuimos cómplices en algunas travesuras que hicimos. La mayoría de los que están viendo este video, o quizás todos han oído este refrán que dice, hijo de gato caza ratón. Para aquellos que no sepan lo que es un refrán, se define de la siguiente manera: refrán es un dicho popular que suele contener un consejo o una moraleja que es lo mismo que una enseñanza. Hijo de gato caza ratón. Este refrán es parecido al que dice del tal palo, tal astilla. Se utiliza para indicar el parecido que existe entre los padres o familiares. Se dice cuando el hijo posee las mismas cualidades que el padre en cualquier área. Por ejemplo, si el papá jugó o juega muy bien a la pelota y el hijo juega tan bien o mejor que él. Pero, hijo de gato no tiene por qué cazar ratón. Una muestra de esto es la historia del rey Josías. Veamos primero quién fue su abuelo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Segunda de Crónicas 33, 1 y 2. No vamos a decir todas las cosas malas que hizo el rey Manasés, por falta de tiempo, pero imaginen si era malo, que hasta pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Versículo 6. Ahora veamos quién era Amón, hijo de Manasés y padre de Josías. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo.
Segunda de Crónicas 33, 20 al 25. Ahora, imaginen si Amón era malo que sus mismos siervos lo mataron a solo 2 años del comienzo de su reinado, y por eso fue que Josías comenzó a reinar con tan solo 8 años de edad. En la lección de la escuela sabática, en la parte del domingo 11 de octubre del 2015, los adventistas estudiamos un poco sobre Josías. Veamos lo que decía. Domingo 11 de octubre. Bajo el gobierno de Josías. Josías fue el 16º rey en el reino del sur, reinó entre los años 640 y 609 a.C. Llegó a ser rey a la edad de 8 años, después de más de medio siglo de declinación moral y espiritual bajo los mandos de su padre, Amón, y su abuelo, Manasés, 2 de los reyes más malvados de Judá. El reinado de Josías duró 31 años. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Segunda de Reyes 22:2, a pesar del ambiente que estaba en contra de él. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que lo alentasen en el buen camino, Josías fue sin embargo fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Sin apartarse a diestra ni a siniestra, como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios lo usase como vaso de honor. Profetas y Reyes, página 283. Lee Segunda de Crónicas 34. ¿Cuáles fueron los componentes de la reforma de Josías, y por qué son centrales para cualquier intento de reforma espiritual, sea corporativo o personal? Mi respuesta a esta pregunta fue: los componentes de la reforma de Josías fueron: 1. Eliminó de su reino todo lo que tenía que ver con los dioses ajenos. 2. Cuando supo de la ley de Dios, la obedeció e hizo todo lo posible para que el pueblo la obedeciese. Estas cosas son centrales para cualquier intento de reforma espiritual. Necesitamos eliminar de la vida de cada uno de nosotros todo lo que nos separe de Dios. El obedecer la ley de Dios nos ayuda a reformar nuestro carácter y a tener una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo. Continúa diciendo la lección. La reforma de Josías consistía en 2 componentes principales. Primero, eliminar, tanto como fuera posible, cualquier cosa que tuviera un rastro de idolatría. Es decir, el rey actuó para erradicar las malas prácticas que había adoptado la nación. Pero, eso era solo el primer paso. Una ausencia de mal o de prácticas equivocadas no significa automáticamente que seguirá el bien. Luego, después de escuchar la lectura del libro de la ley, el rey hizo un pacto con Dios de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Segunda de Crónicas 34-31. Lee Segunda de Crónicas 34, 32 y 33. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del poder del buen ejemplo, especialmente entre la gente que está en posiciones de poder e influencia? Piensa, ¿qué influencia ejercen tus palabras sobre los demás? Lo leí y mis respuestas a estas preguntas fueron: toda conducta, sea buena o sea mala, de una manera o de otra se pega, e influye en los demás. Por eso Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Para que por nuestro buen testimonio influyamos positivamente a los demás. Hasta aquí la parte de la lección del domingo 11 de octubre. En la parte de la lección del domingo 11 de octubre del 2015, los adventistas aprendimos que no importa cuán malos y perversos sean los padres, los hijos pueden llegar a ser buenas personas y hasta buenos siervos de Dios.
Los hijos de los alcohólicos no tienen por qué llegar a ser alcohólicos. Los hijos de los drogadictos no tienen por qué llegar a ser drogadictos. Los hijos de los ladrones no tienen por qué llegar a ser ladrones. Y así por el estilo. En otras palabras, hijo de gato no tiene por qué cazar ratón. Pero desgraciadamente lo mismo puede suceder con los hijos de los siervos de Dios. Un ejemplo de ello son Ofni y Faíns, los hijos del sacerdote Elí. El libro, Patriarcas y Profetas, capítulo 56, titulado, Elí y sus hijos, nos ayudará a entender el por qué los hijos de Elí llegaron a ser hombres impíos. Por cuestión de tiempo voy a tratar de resumir el mismo. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio, y puesto sobre todo el país, como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo, y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos, o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos, y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se subtrajo a estas obligaciones, porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos, y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos, y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Dios había dicho de Abraham, yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18, 19. Pero Elí permitió que sus hijos le dominaran a él. El padre se sometió a los hijos. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguían la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común. Desde su niñez se habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario, y cuando llegaron a la edad viril estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Faíns, dejó de subir al lugar señalado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios, y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Y vino un varón de Dios a Elí, y díjole, así ha dicho Jehová,
¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase perfume, y trajese epod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco, serán viles. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Primera de Samuel 2:27 al 30 y 36. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. Antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías y odiosas, Elí había permitido que la ofrenda destinada por Dios a ser una bendición para Israel se trocase en cosa abominable. Los que siguen sus propias inclinaciones, en su afecto ciego por sus hijos, y, permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal, ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos que por glorificar a Dios, y tienen más deseo de complacer a sus hijos que de agradar al Señor y de mantener su servicio libre de toda apariencia de mal. A Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios le consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial, por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debiera haber dominado el mal por los medios más severos. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podría confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores, y se pueda razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida, y que propenderán a reproducirse en otros. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde, y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva.
En la reprensión que dirigió Elí a sus hijos, hay palabras de significado solemne y terrible, palabras que deben pesar todos los que sirven en las cosas sagradas. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Primera de Samuel 2:25. Si los delitos de ellos hubieran perjudicado tan solo a sus semejantes, el juez podría haber hecho una reconciliación señalando una pena y requiriendo la restitución correspondiente, y los culpables podrían haber sido perdonados. O si su pecado no hubiese sido de presunción, podría haberse ofrecido en su favor un sacrificio expiatorio. Pero sus pecados estaban tan entretejidos con su ministerio como sacerdotes del Altísimo en el ofrecimiento de sacrificios por los pecados, y la obra de Dios había sido tan profanada y deshonrada ante el pueblo, que no había expiación aceptable en su favor. Su propio padre, a pesar de que era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escudarlos de la ira de un Dios santo. Fin de la cita. Les recomiendo que lean todo el capítulo 56 de Patriarcas y Profetas, porque dice muchas cosas que son muy importantes para todos los padres y encargados de la crianza de los niños hoy día. En la lección 8. Las reformas de Josías, en la parte del sábado 14 de noviembre también del 2015 decía: para memorizar, no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda de Reyes 23:25. Los padres saben cuán difícil es ver cómo sus hijos, especialmente cuando son mayores y están fuera del control de ellos, hacen elecciones equivocadas que los herirán. Por supuesto, este dolor de corazón es no solo de padres a hijos. ¿Quién no ha visto amigos o familiares tomar decisiones que serían perjudiciales para ellos? Este es un aspecto desdichado de lo que significa tener libre albedrío. Esta libertad moral de elección no significa nada si no tenemos la libertad de hacer elecciones equivocadas. Un ser libre que puede escoger solo lo correcto no es realmente libre, o siquiera verdaderamente moral. Gran parte de la Escritura es la historia de Dios advirtiendo a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas. También de esto trata la mayor parte del libro de Jeremías, los ruegos de Dios a su nación elegida, respetando su libre albedrío. Hasta aquí la parte de la lección de la escuela sabática para el sábado 14 de noviembre 2015. De la misma manera como Dios advierte a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas, cada padre debe luchar por el bienestar de sus hijos, dándoles una buena educación y guiándolos por el buen camino que lleva a la salvación. De esa forma evitarán que tomen decisiones equivocadas. Hace un rato vimos en el ejemplo de Elí y sus hijos, que, de una familia de iglesia, puede salir hijos perversos, si los padres no le dan una buena educación en el temor del Señor, y dándoles un buen testimonio. Unos padres que sean muy autoritarios o permisivos no son capaces de darles a sus hijos una buena educación, ni mucho menos enseñarles el verdadero temor a Dios. ¿Y qué es ser padres autoritarios o ser padres permisivos? Te los describo a continuación. El padre y la madre autoritarios. El padre y la madre autoritarios, este tipo de padres eran muy comunes en las familias de antaño, cuando los padres intentaban tener controlados a sus hijos y como consecuencia eran hombres y mujeres muy estrictos que se apegaban a las reglas, en su cultura y en sus tradiciones familiares. El padre y la madre autoritarios son muy altos en reglas y muy bajos en amor o en afecto hacia sus hijos. Este tipo de paternidad o maternidad no son los ideales, pues las reglas que les son impuestas a los hijos se convierten en una carga insoportable para ellos. Los hijos de padres autoritarios son muy infelices, reservados y tienen muchísima dificultad para confiar en las personas. El padre autoritario afecta más o menos a sus hijos dependiendo de la personalidad de ellos. El padre y la madre permisivos. El padre y la madre permisivo,
son el tipo de padres que también son conocidos como padres democráticos, los cuales son bajos en reglas y altos en amor. Este tipo de padres no es el ideal, tratan a sus hijos de igual a igual. Muchos padres permisivos dicen que tratan a sus hijos como si fueran sus amigos, buscan la aceptación de ellos e intentan apoyarlos en todo y no se dan cuenta que sus hijos no necesitan amigos sino figuras de autoridad que los guíen en su camino y los instruyan en lo que deben y no deben hacer. Los padres permisivos tienen un mínimo de reglas y son poco firmes cuando sus hijos les desobedecen. El padre y la madre permisivos no saben poner límites a sus hijos. Dejan que se desarrollen conforme a sus criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Los hijos de los padres permisivos se vuelven muy exigentes, caprichosos y autoritarios. Este tipo de padre o madre perjudica a sus hijos pues les resulta muy difícil negarles cualquier cosa que les pidan. Los padres permisivos, la mayoría del tiempo consienten los caprichos de sus hijos casi en su totalidad. El padre y la madre con autoridad son el tipo de padres ideales, pues mantiene su figura de autoridad enfrente de sus hijos dentro de un ambiente afectuoso y estimulante. Establecen límites claros mientras permiten que sus hijos se expresen libremente. La comunicación que los padres con autoridad y sus hijos mantiene es bastante semejante a la perfecta. Los padres con autoridad no ejercen el control absoluto sobre sus hijos. Son altos en reglas, pero también altos en amor. El padre que demuestra autoridad enseña a sus hijos a ser responsables por sus acciones dentro del ámbito familiar, con sus amigos y en la sociedad en general. Este tipo de padre permite que los niños crezcan con plena confianza en ellos mismos, y que sean independientes, creativos, adaptados socialmente y maduros. Ya vimos lo que es ser padres autoritarios, ser padres permisivos y lo que es ser padres con autoridad que son los padres ideales. En realidad, los hijos no son de los padres, son del Señor. Por eso tenemos que darles una buena crianza con mucho amor y disciplina. Amigo, amiga, me imagino que te preguntarás, ¿por qué este amiguito habrá preparado un video con un tema como este, si lo más seguro es que él no tiene hijos, ni los tendrá? Digo, si te fijaste en mi foto que puse en el principio de este video, donde dice, por Ángel Alexis Lugo Cruz. Para que tengas una idea de mi condición, su nombre es paralesía cerebral, que también se conoce como parálisis cerebral. Yo no puedo andar, tengo movimientos involuntarios, problemas del habla, no tengo buena coordinación, no puedo ni firmar mi nombre, ni hacerme muchas cosas personales por mí mismo, y muchas personas cuando me ven piensan que tengo retardación mental severa y que no estoy consciente de lo que sucede a mi alrededor. Tal vez por mi condición no he encontrado una mujer para casarme y tener hijos. La mayoría de las mujeres que conozco dicen que soy su amiguito o su hermanito, como si yo fuera un niño. Otras que me conocen mejor, dicen que soy un buen amigo. Pero ninguna ha visto en mí, el hombre que la puede ser feliz, ellas se lo pierden. Jejeje. No tengo hijos, pero varios jóvenes me han dicho que me ven como un padre, de hecho, me han dicho papi y hasta me han pedido la bendición. Además, tengo 9 sobrinos, de los cuales se puede decir que ayudé a criar a 4 de ellos, porque cuando eran pequeños sus padres trabajaban y mi mamá y yo los cuidábamos. Ya ellos son adultos y tienen hijos. De mis 4 sobrinos que mi mamá y yo cuidábamos en casa, 2 de ellos, un varón Irving, que mi mamá y yo le decimos Pepo, y los demás le dicen Lilo, y una hembra Keitsi, son de uno de mis hermanos, y vivían en una casa de madera que hay detrás de casa. Esta foto es de ellos cuando eran pequeños. En una ocasión, mi hermano salió con la madre de los 2 niños, y los dejaron en casa, como siempre. Era sábado después de la puesta del sol. Mis 2 sobrinos y yo nos pusimos a ver a Sábado Gigante en mi cuarto. Pepo, que en aquel tiempo tendría 7 a 9 años, se acomodó en mi cama y Keitsi, que es 2 años menor que él, se acomodó en el piso,
con libretas, lápices y otras cosas para jugar. Yo estaba sentado en mi silla de ruedas. Al rato, ella salió del cuarto, y cuando regresó, lo hizo con un perrito que ellos tenían en su casa. Ella lo soltó en el piso de mi cuarto y cuando Pepo lo vio, se puso a buscarle juegos. Casey le dijo a Pepo, Lilo, deja el perrito que es mío, y lo traje para jugar yo con él. Pepo se entristeció un poco, y nuevamente se acomodó en mi cama. Al rato, el perrito defecó y orinó en el piso de mi cuarto. Yo le dije a Casey que limpiara el piso. Casey me dijo de forma brusca, yo no, que lo limpie Lilo, el perro es de los dos. Yo le dije a Casey con autoridad, lo vas a limpiar tú, porque tú trajiste al perro. Además, cuando Pepo quería jugar con él, tú no lo dejaste y dijiste que era tuyo. Lo limpias tú. Ella me gritó, no lo voy a limpiar. Inmediatamente, me bajé de mi silla de ruedas al piso, la agarré de donde estaba acostada, y le di unas buenas nalgadas. Ella llorando y enfogonada, me dijo, deja que vengan papi y mami, que le voy a decir que tú me distes. Le contesté en voz alta, díselo, que a los dos les rompo la cara. Le dije eso para demostrarle que no tenía miedo de que ella se lo dijera. Y le volví a decir, lo limpias. Y me subí a mi silla de ruedas. Momentos después, ella se calmó, llevó el perrito a su casa, vino, lo limpió y se acomodó donde mismo estaba con sus cosas. Al rato, se sintió el sonido del carro de mi hermano. Casey se levantó corriendo del piso, y apenas sus padres entraron por el portón, ella les dijo que yo le había dado. Pero no le dijo el por qué le di. Yo desde detrás de la puerta de screen, les dije que sí le di, y por qué le había dado. Sé que a mi hermano no le gustó que le diera a su niña, pero la madre miró a Casey, y le dijo, qué bueno que tío te dio. Eso es para que lo respetes. Él es tu tío, y lo tienes que respetar. Tal vez me sobrepasé al decirle a Casey, que a los dos les rompo la cara. Refiriéndome a sus padres, si se merecía las nalgadas que le di. En esa ocasión fue mi forma de disciplinarla. En ocasiones, Casey, siendo adulta, me ha presentado con sus amigos como uno de sus padres. Según ella, tiene varios papás. Pepo dice que él tiene dos papás, el que lo engendró, que es mi hermano y el que lo crió, que según él fui yo. Volviendo al tema. Hay que tener un balance de todo en la crianza y la educación de los niños. El amor y la disciplina son muy importantes para los niños, ya que les ayuda a moldear su conducta. ¿Cómo es que debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Debemos o no disciplinarlos? Solamente basta con darles amor sin disciplinarlos. El amar a nuestros hijos no debe ser excusa para no disciplinarlos, ¿o sí? Veamos qué dice Dios con respecto a la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Hebreos 12, 5 al 8. Dios nos disciplina porque nos ama, y si nosotros amamos a nuestros hijos debemos disciplinarlos para su bien. No seamos ignorantes creyendo que dándoles amor y consintiéndolos buscarán ser buenos hijos, esto no es suficiente para formarlos en el camino del Señor. No justifiquemos sus malas conductas porque nos avergonzarán. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho,
por defecto venimos necios y necesitamos la corrección de nuestros padres terrenales y de nuestro Padre Celestial, para dejar de ser necios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Dios está hablando de la importancia de usar la vara, y no solamente el amor y las palabras. Dios mismo azota a todo el que recibe por hijo. Aun siendo hijos de Dios, si es necesario, Él nos azotará para corregirnos, para que podamos participar de su santidad, sin la cual nadie lo verá. Es de padres sabios corregir y no justificar la conducta de sus hijos. Seamos padres sabios. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Como padres, debemos disciplinar y guiar a nuestros hijos de acuerdo con la palabra de Dios, y no a nuestro propio criterio o siguiendo filosofías y cursos de moda que van y vienen de acuerdo con los tiempos que estemos viviendo. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre y dará resultado en todos los tiempos, en todas las generaciones, en todas las personas, en todas las culturas y en todo lugar. Él es el fabricante de nosotros los humanos, y en su palabra, la Biblia, nos ha dejado el manual con las instrucciones para que podamos operar de acuerdo con su propósito y plan. Me encanta Dios y este pasaje que nos da en la Biblia, que es su santa palabra. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127, 4. Como flechas en la mano del guerrero, guau, nuestros hijos son unas flechas que Dios ha puesto en nuestras manos para que las lancemos directamente al blanco, a Él. Es lo más importante que debemos hacer, lanzar a nuestros hijos al blanco directo, a Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta de que primero nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida, para que nos dé la sabiduría de hacer bien ese lanzamiento. Debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría para poder balancear la rigidez de la cuerda, con la flexibilidad del arco, estirarlo justo, apuntar bien, para poder dar en el blanco. Dios nos dará la sabiduría que necesitamos si se la pedimos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:5-8. Si Dios nos ha confiado a nuestros hijos y nos ha dado a su propio Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con él todo lo demás que necesitamos, incluyendo la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos? Es un privilegio el que Dios nos haya permitido ser padres, es una bendición muy grande, y también una gran responsabilidad, porque Dios nos pedirá cuentas de la forma en que hemos educado, guiado y amado a nuestros hijos. Y lo más importante que nos pide, si los hemos dirigido a Él. Que los instruyamos en su camino, en su palabra en donde está la bendición. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Dios nos da la promesa, enseñemos a nuestros hijos en el camino que deben andar, no escatimemos la corrección y la vara, y mucho menos justifiquemos sus malas conductas de rebeldía, desobediencia, mentira, engaño, robo, fraude, altivez, faltas de respeto, groserías, maldiciones, borracheras, fornicación, pereza, y cosas semejantes, que impedirán que puedan ver el reino de Dios. Decidámonos ya a disciplinarlos en la palabra del Señor ahora que todavía estamos a tiempo. Nuestros padres también nos disciplinaron. Hagamos nuestra parte, y Dios hará la suya. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos. Y aquellos,
Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 9 al 11. Querido amigo, amiga, recuerda que hijo de gato no tiene por qué cazar ratón, pero si nosotros nos esforzamos para ser buenos padres, y le damos a nuestros hijos una buena educación con mucho amor, comprensión, paciencia. Sin olvidarnos de disciplinarlos y viviendo, dándoles el mejor testimonio, reflejándoles a Jesús en nuestro carácter, ellos querrán ser como nosotros. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Si nosotros damos buen testimonio tanto en público como en casa, el mundo dirá de nosotros que somos buenos cristianos, y de nuestros hijos dirán, hijo de gato caza ratón. Porque por nuestro testimonio, ellos también llegarán a ser buenos cristianos. Y lo mejor va a ser, que junto a nuestros hijos vamos a estar preparados para irnos con Jesús en su segunda venida. Es mi deseo y oración, que así como el Padre Celestial, nos ama, nos cuida, nos protege y nos guía. Que cada madre y padre que estén viendo este video, hagan lo mismo con sus hijos. Cada uno pónganse la meta de darles el amor, la comprensión, una buena educación y las herramientas necesarias a sus hijos para que ellos puedan llegar a la Canaán celestial. Ahora, ten una oración y pídele al Señor, que te ayude a aplicar los consejos que recibiste en este video. Este video fue realizado por Ángel Alexis Lugo Cruz, para este canal, un ángel en silla de ruedas. Si te gustó el mismo, dale me gusta, like, suscríbete al canal y activa la campanita, para que reciba una notificación cada vez que suba uno. Video subido el lunes 6 de julio del 2020.